Cuando uno se plantea un destino turístico, me imagino que tiene en cuenta pues la cultura, la gastronomía, los lugares de interés, pero hay personas que viajan con otro criterio, viajan a destinos que quizá les provoquen sensaciones, algunas veces de miedo, de pánico o de intriga. Es el caso del turismo dark, lo que se conoce como esos destinos turísticos que están dentro de un género pues más bien misterioso, o destinos que son o que arrastran algunas leyendas o algunas etiquetas, bueno, un poco misteriosas. Vamos a hablar de ello con Miriam del Río, que se ha dedicado a mirarse el mapa mundi y a decir, mira, aquí hay destinos dark, destinos misteriosos. ¿Es así o no, Miriam? Sí, es así, es así. Hay muchos destinos dark en todo el mundo. Entonces lo que he hecho ha sido una pequeña compilación a través de los 5 continentes, entre 10 y 13 localizaciones, escogiendo y basándome un poco en esas localizaciones dark, esas localizaciones de turismo oscuro que existen en todo el mundo, pero que turismo oscuro tampoco lo tendremos que entender simplemente como un lugar de misterio o leyenda. Puede ser también un lugar donde han tenido lugar, por ejemplo, catástrofes que pueden ser naturales o por la acción del hombre, también pueden ser, no sé, turismo, por ejemplo, que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, Holocausto, campos de concentración y exterminio, o pueden ser también lugares simplemente que tienen una atracción porque son lugares abandonados. Es decir, que el misterio juega un papel importante en todos ellos y la historia que arrastran, porque algunos están cargados de historia y me imagino que un lugar que está cargado de historia también está cargado de energía y de magnetismo, ¿no? Sí, la realidad es que muchos lugares, cuando tú los visitas, algunos de ellos en donde han tenido lugar pues hechos trágicos, ostras, tienes que hacer un ejercicio de introspección y de conocer un poco cuál es la historia que hay detrás. Eso te hace el saber todo lo que quizá mucha gente perdió, te hace valorar mucho más lo que tú tienes. Por tanto, es un turismo que yo creo que incluso debería de ser necesario. Bueno, quiero que me digas quién hace este tipo de turismo, porque es cierto, yo que he viajado mucho por el mundo, a veces veo personas interesadas en ver catacumbas, en ver cementerios, en ver lugares abandonados llenos de misterio, aquellos lugares que ponen un poco la piel de gallina, ¿no? Sí, sí. La realidad es que el turismo oscuro, el turista oscuro puede ser cualquiera, desde cualquier persona que tenga un mínimo de interés, que tenga esa chispa de curiosidad, puede buscar turismo oscuro. Puedes buscar turismo oscuro, por ejemplo, en las catacumbas de los capuchinos de Palermo, puedes buscar turismo oscuro cerca de la central nuclear de Chernóbil en Ucrania, puedes buscar turismo oscuro detrás de la puerta de tu casa, donde quizá ha ocurrido un hecho que tiene una historia detrás, tiene una carga energética detrás y quieres conocer qué es lo que ha ocurrido. Hombre, de hecho muchos destinos europeos, por ejemplo, presumen de tener alguna zona, alguna región con un castillo que arrastra un misterio, un fantasma, una leyenda, ¿no? Sí, la realidad es que en este caso Gran Bretaña y Escocia se llevan la palma, ¿no? Porque ahí hay muchísima leyenda, historia, castillo encantado. Pero hay muchos lugares, sobre todo si hablamos de Europa, que tienen una historia curiosa detrás. Muchos lugares, capillas, por ejemplo, que están repletas de huesos, de cráneos humanos, ¿no? Y es todo una especie de arte que se ha hecho con los huesos humanos de personas que habían sido enterradas incluso en fosas comunes allí cerca y tal, y se puede visitar. Pues, por tanto, todo esto sería turismo dark. Hablamos de Europa, pero lo cierto es que los ritos en torno a la muerte y el recordar hechos históricos importantes que marcaron la vida de esa ciudad, de ese pueblo, sucede en todos los continentes. Es decir, en cualquier rincón del mundo hay destinos misteriosos y cargados de enigma o de energía, ¿no? De una energía extraña. Sí, porque tú puedes encontrar lugares que emanan esa energía en una prisión, por ejemplo, la prisión más famosa, ¿no? Alcatraz, allí, evidentemente, donde estuvo Al Capone, hay una carga energética brutal allí, pero puedes encontrar, por ejemplo, en un psiquiátrico abandonado en Australia. Puedes encontrarlo también en una cárcel que hace pocos años quizá que ya no se usa, pero que empiezas a verle el punto de abandono, el punto de misterio, ¿no? Cuando las cosas se abandonan durante poquitos años y empiezan a tener un cáliz aquello, algo interesante, ¿no? Entonces hay muchos lugares alrededor del mundo que tienen ese interés, que tienen esa historia detrás y que en esta compilación pues lo que he hecho ha sido recoger los que a mí más me gustan o los que más me han atraído. Pero claro, evidentemente hay tantas localizaciones que todos los lugares no los he podido visitar, he hecho todo lo que he podido, pero estoy en ello, tengo una lista bastante larga, pero la realidad es que, por ejemplo, hablo de una isla
que está Sentinel del Norte, por ejemplo, que es una isla que está cerca de India y es una isla a la que está prohibido acceder, porque es una isla que está habitada por una tribu tan ancestral que ni siquiera conocen el uso del fuego. Y cada vez que se ha intentado establecer contacto con esta tribu, los han atacado, los han matado y luego se los han comido. Por tanto, aquí no he ido. Aquí no he Sería ido. un destino dark no recomendable. No, la verdad es que no. Evidentemente hay muchos tipos de destino dark. Por ejemplo, pueden ser también lugares que tienen que ver, pues por ejemplo, no sé, una playa solitaria en Nueva Zelanda, donde misteriosamente van a morir pues muchas ballenas. También esto ocurre en Australia, o una de las playas más famosas de Australia, que hay que tener mucho cuidado de meterse en el agua porque está ahí, bueno, es una de las que tiene el índice más elevado de ataques de tiburón blanco del mundo. Por tanto, es una playa muy bonita, pero cuidado, muy peligrosa. Eso sería otro de esos destinos a los que les gusta el riesgo, ¿no? Porque muchas veces estos destinos llevan un componente también de riesgo, de aventura, ¿no? De ganas de entrar en lugares que sabemos que bueno, que donde nos la estamos jugando o donde a otras personas, hace tiempo, hace siglos quizá, allí les pasó algo trágico, ¿no? Sí, hay muchos lugares de este tipo, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, el campo de concentración de Auschwitz, es un lugar que visitan pues más de 2 millones de personas cada año y es un lugar pues que ostras, cuando tú entras te tienes que poner serio, ¿no? Impone, ¿no? Impone, la realidad es que impone, ¿no? Es un lugar que yo creo que debería de visitar, cualquier persona debería de visitar al menos una vez en su vida un campo de concentración, de exterminio, porque hay una frase muy famosa de un poeta que a mí me gusta mucho, que es George Santayana, que dice: si la historia no se recuerda, está condenada a repetirse. Por tanto, es importante que no se olvide todo lo que ha sucedido para intentar que los mismos errores no se vuelvan a repetir. Por tanto, hay turismo dark que debería ser necesario, como es el caso de un campo de concentración. A mí me gustaría que me explicaras por qué hay ciertos lugares que generan este tipo de interés y qué le pasa a la humanidad que nos llama la atención lo misterioso, lo desconocido, incluso el más allá, entrar a sitios que bueno, donde quizá a lo mejor merecería la pena casi no entrar, ¿no? Bueno, yo creo que el turista ha cambiado un poco sus perspectivas, sus necesidades, y nos hemos transformado en un tipo de turista que busca una experiencia más allá, ¿no? Que busca una experiencia más experiencial y que busca disfrutar de algo distinto. Hay casos bastante exagerados, por ejemplo, con turismo experiencial, en el sentido, por ejemplo, hay un hostel en Sarajevo de un señor que durante la guerra de Bosnia vivió la guerra en primera persona. Entonces, él propone pasar 2 noches en un hostal que él ha acondicionado de la misma manera que él tenía cuando era pequeñito y que con su familia estaban viviendo la guerra. Por tanto, las personas que se alojen en ese hostel saben que van a dormir en el suelo, no van a tener agua corriente, ni luz, absolutamente nada, que van a estar escuchando todo el rato sonidos de bombas, de ametralladoras, de tal. O sea, él propone esa experiencia que va más allá de lo que es el turismo dark, ya diríamos, es más allá, si no estás viviendo en primera persona aquello, para que de alguna manera es una especie de respeto a todas las personas que sufrieron la guerra y para de alguna manera recordar su memoria, ¿no? Intentar entender cómo puede llegar a sentirse uno cuando vive situaciones tan extremas como una guerra. Sí, la realidad es que hay experiencias que yo creo que son quizá un punto más exageradas, como por ejemplo hay otra empresa en el borde entre México y Estados Unidos que propone durante 3 horas ser una espalda mojada. Por tanto, esas personas, esos ilegales que intentan traspasar, ¿no?, el perímetro de un país. Un ilegal, ¿no? Exactamente, no un illegal, ¿no? Un alien. Entonces intentan pues durante 3 horas hacerte sentir lo que ellos sienten cuando intentan traspasar la frontera. Entonces pues los secuestran incluso, les pegan, los meten dentro de una furgoneta, los llevan, los maltratan. Pues imagínate eso ya. Yo creo que es un punto ya más exagerado, pero hay un tipo de turismo que busca estas experiencias, que son experiencias de vivencia ya en primera persona, de alguna manera de acercarte a la tragedia, porque la realidad es esa, de la tragedia que viven muchas personas. Fíjate que ahora hablando de esto me viene a mí a la mente que me comentaron de un tipo de experiencia que hacen con colegios en Estados Unidos, colegios de niños negros, desgraciadamente es así, para hacerles sentir, los llevan a campos de algodón, a que recojan algodón para que sientan o vivan o comprendan lo que vivieron sus antepasados siendo esclavos, ¿no? Es decir, quizá estamos llegando a vivir cierto tipo de experiencias, de viajes y de situaciones que quizá nos pongan en la piel de personas que pasaron por situaciones muy fuertes, muy
anímicamente muy intensas, ¿no? Sí, es una manera de... Yo creo que es un poco honrar la memoria de estas personas que quizá muchas de ellas fallecieron con un tipo de vida pues muy triste, muy lamentable, y es un poco el conocer de primera mano lo que todas estas personas sufrieron. A mí me parece bien, a mí me parece correcto. Yo creo que todas estas experiencias, todas estas vivencias deberían de ser algo obligatorio, porque yo creo que nosotros los occidentales nos hemos olvidado mucho de todo. Ya pasan 2 generaciones y aquí todo el mundo se olvidó de la guerra civil, todo el mundo se ha olvidado de la Segunda Guerra Mundial. De lo que es meterse, por ejemplo, en uno de estos refugios antiaéreos que tenemos en la Plaza del Diamant. Exactamente, sí, que lo tenemos aquí cerca, ¿no? El refugi 307 también del Poble Sec. Por tanto, es necesario recordar la historia para que no se olvide. Lo mismo que cuando paseamos, por ejemplo, por el barrio gótico, la Plaza de San Felipe Neri, que hay todo de marcas de la guerra civil, bombardeos, fusilamientos, y muchas veces la gente me dice, ostras, ¿y esto por qué no se arregla? No, es que esto es la memoria histórica. Esto debe de quedarse así. Esto es importante que no se altere para que la gente pueda recordar. El recordar es importante para intentar que no se olvide y que no se vuelva a repetir. Bueno, ya para acabar quiero que me digas un destino de los que piensas tú que da más miedo, a los que van los turistas a pasarlo un poco mal, porque es un destino un poco chungo, ¿no? Un poco como desagradable o incluso terrorífico. Bueno, hay muchos destinos en la realidad. Yo te puedo decir, por ejemplo, no que de miedo, sino uno de los destinos, por ejemplo, que a mí me ha impactado es el cementerio de Chauchilla en Perú, que está muy cerca de Nazca, de las famosas líneas de Nazca, y es un cementerio que prácticamente no visita a nadie y tiene que ver con la cultura nazqueña, estamos hablando de los pre-incas, por tanto estamos hablando de una cultura súper antigua que enterraba a sus muertos en fardos en una siniestra posición fetal, y es el único cementerio de todo Perú que las momias están en su lugar original, con el ajuar ritual funerario, etcétera, etcétera. Entonces es un lugar que prácticamente nadie visita. Yo recuerdo que justamente cuando llegué se estaba poniendo el sol, no había casi nadie, era un ambiente... Te puedo decir que no había nada de ruido, era silencio total. Entonces apenas se escuchaba un poquito de viento desde el fondo, tenías las momias súper siniestras ahí. Y claro, tú dices, ostras, hay 30 momias excavadas, ¿no?, que se veían perfectamente. Sin embargo, había un caminito pues delimitado, que el Servicio de Arqueología había delimitado para que tú supieras por dónde debías de transitar. Sin embargo, al lado y lado de ese camino, tú si te fijabas podías ver cositas que sobresalían, ¿no? Dices, ostras, y mirabas así un poco por encima y daba la sensación que habían restos de tela, de huesos, y que incluso si mirabas bien, tú dices, ostras, parece una mata de pelo esto. Y efectivamente, era una mata de pelo, pero claro, de restos que no se han todavía excavado. Por tanto, hay 30 momias excavadas, pero hay mucho más todavía por descubrir. Un lugar súper enigmático que recomiendo excavar por lo curioso y por lo poco conocido. Bueno, quizá ahora se conoce un poco más, pero... Bueno, y sobre todo conocerán y descubrirán muchos más destinos dark en este libro que lleva por título, pues eso, Turismo Dark, destinos con oscuros magnetismos, con lugares que están, como decimos, cargados de energía, cargados de vida, de historia, y algunos de ellos, importante, como tú muy bien dices, tenerlos en cuenta, sobre todo para que las nuevas generaciones sepan que allí pasó eso, que sucedió, y que es importante que no se olvide. Muchas gracias, Miriam, felicidades por el libro. Sigue viajando por el mundo y cada vez que descubras un destino dark nos lo cuentas. Claro. Muchas gracias.